noches, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí como cada domingo, esto que se ha convertido casi en un ritual de los domingos. Les agradezco, un rating fabuloso y eso no es común en programas de debate políticos. Y es muy importante porque discutimos un montón de cosas. El domingo pasado estuvo el presidente de la República y quedaron un montón de temas allí que durante toda la semana se estuvieron debatiendo. Bueno, quiero arrancar con un comentario corto sobre una cuestión que es fundamental. Nosotros cuando se empieza a discutir el presupuesto no es que nos involucramos demasiado porque nos parece algo ajeno a nuestra realidad, o sea, como si no formara parte de nuestras vidas lo que pase con el presupuesto público. Y en realidad el presupuesto público es el plan de cómo se va a gastar el dinero nuestro para darnos los servicios para los cuales nosotros mantenemos al Estado. El Estado tiene una sola función, que es permitir que tengamos una vida civilizada, organizada y cubriendo cuestiones básicas, salud, educación, seguridad, instituciones que funcionen. Lamentablemente en Paraguay se han construido realidades alternas que viven en un mismo país. La realidad del 99% de los paraguayos y la realidad del 1% de los paraguayos que vive colgado de la nómina del Estado. Entre ese grupo hay gente sumamente honorable, hay gente absolutamente necesaria para el Estado que probablemente tendría que tener incluso mejor ingreso que el que tiene. Pero lo cierto es que el Estado no puede ser ajeno a la realidad del país. O sea, vos no podés establecer condiciones dentro de ese 1% que no tengan nada que ver con la realidad de ese 99%. Este 1% tiene que ser el reflejo de lo que vive este 99%. Después de mucho tiempo hubo un ajuste del salario mínimo para los trabajadores porque tenemos una inflación, vos sabés mejor que nadie, importante. Es decir, vos te vas y los precios subieron, sobre todo el combustible y todos los otros productos de la canasta familiar. Se hizo un ajuste del salario mínimo. ¿Cuánto se ajustó? 260.000 guaraníes. O sea, los paraguayos privilegiados que tienen cuanto menos el salario mínimo, que es un tercio de toda la gente que trabaja, el resto ni siquiera gana el mínimo o no depende del salario mínimo, recibió 260.000 guaraníes. Y ahora que se discute el presupuesto, vos tenés cuestiones como esta. En el Poder Judicial ellos tienen autonomía, ellos definen su presupuesto. Entonces la Corte Suprema de Justicia dibuja el presupuesto y decide hacer concesiones de aumentos de salario porque dice que la gente está ganando poco y probablemente sea cierto. Pero esos ajustes no pueden estar ajenos a la realidad que está viviendo el país. Para que tengas una idea, solamente en el Poder Judicial, entre los funcionarios que reciben, están ahora que recibieron aumento, está por ejemplo el secretario de Juzgado de Paz. Un secretario de Juzgado de Paz va a tener un aumento para el año próximo de casi 6 millones de guaraníes. 99%, 250.000 guaraníes fue el ajuste. En este 1%, un sector ínfimamente minoritario, 6 millones de guaraníes. Y de esos hay montones. No puede el Estado seguir viviendo ajeno a la realidad del país. Este no es el Estado de Noruega, este no es el Estado de Finlandia, es el Estado de Paraguay. Y debe ser una consecuencia de cómo vivimos los paraguayos. ¿Qué servicio nos da el Estado y cuánto nos cuesta? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Y ya les cuento, estamos nosotros con la dupla, por primera vez están en televisión ambos, la dupla que aparece, digamos, entre las que tienen más posibilidades de convertirse en la dupla oficial de la concertación opositora y de disputarle al Partido Colorado la presidencia de la República. Efraín Alegre, ¿qué tal Efraín? ¿Cómo estás? Muy bien Luis, muy contento de poder compartir y con toda la audiencia. Bueno, precandidato a la presidencia de la República y su precandidata a la vicepresidencia, Soledad Núñez. Hola Sole, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a toda la gente linda que nos está viendo desde sus casas y bueno, un gusto estar acá. Bueno, es la primera vez, entiendo yo, que están en televisión la dupla, ¿no? Sí, ya conformada. Sí, la primera vez. Bueno, acá contigo. Un honor realmente. Bueno, lo primero, Efraín, ¿por qué finalmente elegiste a Soledad? Porque había mucha figura. Obviamente Soledad tiene lo suyo, no es que se te ocurrió nomás y con el dedo, pero bueno, decime cuáles son, digamos, las virtudes
políticas, personales, electorales de Sole? Sí, bueno, nosotros venimos hablando hace un tiempo importante con Sole, evaluando un poco, mirando el 2023. Y bueno, felizmente pudimos acordar una chapa. A mí me parece que Soledad es muy importante en una chapa, en primer lugar porque creo que la chapa tiene que representar el proyecto político, ¿no? Proyecto plural. Ella es una persona que tiene una trayectoria importante, se ha destacado en la gestión, tiene condiciones, talento para poder realmente desempeñarse en una visión que nosotros hemos conversado bastante, de una vicepresidencia no muy tradicional en el Paraguay, ¿verdad? Normalmente nosotros en Paraguay tenemos que la vicepresidencia resulta de negociaciones, yo te doy, vos me das, y se forman chapas que finalmente no funcionan como un equipo. Al punto tal que en algún momento mataron a un vicepresidente, o sea, las relaciones históricas por esa manera de concretar los acuerdos lleva a que se constituyan chapas que no son un equipo político y que tienen distintas visiones. Nosotros hemos venido hablando bastante, creemos que podemos construir un proyecto político donde la vicepresidencia tenga una tarea importante, no solamente, la verdad que la Constitución tampoco le pone limitaciones, pero el histórico que se ha dado una vicepresidencia que queda simplemente en llevar las relaciones con el Congreso Nacional, y a mí me parece que en este país que necesitamos liderazgo, nosotros pensamos una vicepresidencia que pueda encargarse de sectores importantes del gobierno, gestionando y liderando, aportando, digamos, resultados. Por eso creemos, por eso formamos esta chapa, porque lo discutimos bastante con Sole. No es una cuestión de capricho, es una cuestión de análisis, de discusión y de visión, y creo que conformamos una buena chapa, la chapa que va a ganar. Sole, ¿fue difícil para vos descabalgar de la candidatura presidencial y qué supuso para la gente que te está apoyando, no? Sí, fue un proceso de mucha conversación, Luis, con mucha gente que estuvo acompañando mi candidatura a la presidencia de la República, no solamente sectores políticos, muchos actores de la sociedad civil, los voluntarios, las voluntarias que han dado su apoyo en cada rincón de todo el Paraguay. Más de 5.000 voluntarios se sumaron a la campaña presidencial en estos últimos 5 o 6 meses en distintos puntos del territorio nacional, y analizamos la coyuntura, los escenarios políticos. Entendemos de que hay una urgencia por lograr la alternancia en el Paraguay. Nuestro sistema político lo pide a gritos, y ninguno de nosotros como precandidatos a la presidencia, yendo solos, somos tan buenos como cualquier complemento y cualquier unidad que se pueda crear. Creemos que en las alianzas, que en el proceso de construcción de acuerdos podemos generar una alternativa válida para la ciudadanía, y en esa línea conversamos bastante con Efraín, con todos los otros sectores, ver cómo podemos unir fuerzas, ¿verdad? Y unir fuerzas a veces en una sociedad bastante polarizada y dividida puede parecer una tarea casi imposible. De hecho, nos topamos muchas veces con muchos egos políticos, con los personalismos que están en primer lugar, y entendíamos que el Paraguay nos pedía a gritos a veces renunciar incluso a proyectos personales o particulares o de ciertos grupos para construir una fuerza que pueda transmitir al Paraguay esta alternativa de cambio que necesitamos, que no es solamente un cambio de color. De hecho, la concertación nacional, ya como el espacio político, hoy está transmitiendo mucha madurez a la ciudadanía. Yo creo que estamos ante un escenario único también, una concertación donde ya se diluyen las fronteras partidarias, donde importa el rojo, el blanco y el azul, donde la bandera del Paraguay es la que nos impulsa a renovar la política, a plantear los cambios que necesitamos en materia educativa, de salud, de transporte público, y esas son las discusiones que tenemos en el seno de la concertación, y por supuesto con Efraín, con los dos equipos que hoy se juntan. Están convergiendo 2 campañas a la presidencia de la República. No es solo Soledad que se suma a un equipo, sino que son 2 equipos con muchas ganas, con muchas convicciones, con mucho compromiso con el Paraguay, que vienen a ofrecer sus propios sueños también a la ciudadanía paraguaya. En abril del 2023 estamos seguros que vamos a ganar. Ahora, vos tenías, Efraín, una ecuación muy compleja y obviamente te decantaste por una de
de las alternativas que tenía. O sea, uno estaba más a la izquierda y otro estaba en el sector más conservador, según la visión general. Por ahí los detalles son otros, pero bueno, tenías al Frente Guazú, que era el aliado natural del Partido Liberal, y al final, bueno, la figura no es del Frente Guazú. Podía haber sido Esperanza Martínez, es Soledad. ¿Cuánto te cuesta esto con el Frente Guazú, que para colmo tiene a su líder natural hoy en una situación muy especial, ¿verdad? Él no puede hablar hoy. No, mira, Luis, nosotros hace tiempo venimos conversando con los actores del Frente Guazú y de otros sectores, no solamente del Frente Guazú. Pero sí, ya que te referís concretamente al Frente Guazú, sí, venimos hablando, pero hace bastante tiempo con Esperanza. Hablamos, trabajamos en la visión de la concertación, independientemente a la discusión de la chapa. También hablamos sobre la cuestión que hace a la chapa, hablamos con Fernando Lugo, estuvimos, bueno, el fin de semana justamente en Colombia juntos, discutíamos muchos aspectos de la concertación. Él es una persona que ha apostado a la concertación. Fernando Lugo, lastimosamente, hoy le tenemos en esta situación de salud, que gracias a Dios está saliendo y los pronósticos son muy alentadores, pero digamos, no lo tenemos afuera. Digo lastimosamente porque él, digamos, es una persona con quien nosotros vinimos trabajando y construyendo la propuesta de la concertación, no solamente la chapa es una parte. No digo que no sea importante, pero la concertación es mucho más que una chapa, Luis. La concertación es el proyecto de país que comprometemos juntos, es la gobernabilidad, es la participación en la construcción de ese país que nos estamos comprometiendo y donde el Frente Guazú tiene, y hablábamos la última vez que estuvimos contigo, justamente de los puntos que ellos reivindican, sí, que me parece, y lo leí acá, son auténticos, legítimos, no creo que nadie pueda cuestionar ninguno de los puntos que ellos reivindican, al contrario, enriquecen, fortalecen. Y bueno, pero son de todas maneras decisiones que uno tiene que tomar y bueno, estas decisiones a veces generan algunas molestias, pero bueno, estamos en un proceso democrático, en una concertación amplia, que obviamente no vamos a tener unanimidad. Pero un Frente Guazú dividido, porque hoy vos tenés fuera al grupo de Sixto Pereira, de Querey está allí que sale, no sale. De hecho, dijo que está fuera de la concertación. No sé si va a apoyar finalmente a Euclides Acevedo, si va a entrar o no con él, no sé. Lo tenemos está el senador Hugo Richter, que ya también están fuera. Dentro están Esperanza Martínez y Carlos Vilisola. O sea, tenemos un Frente Guazú dividido. Y el Frente Guazú siempre se hablaba de 250.000 o 300.000 votos. ¿Vos crees que esto de alguna manera reduce las chances de la concertación? No, absolutamente. Yo creo, en primer lugar, creo que estamos en un proceso, Luis. O sea, lo que hoy se plantea, que dicen algunos nosotros estamos molestos, etcétera, pero si uno lee fino y ve, finalmente todos están hablando, después del 18 de diciembre vamos a ver qué hacemos. Entonces, acá nada está cerrado. Vamos a seguir hablando. Nosotros, reitero, lastimosamente Lugo no está, digamos, en las condiciones para llevar adelante en este momento, pero puede estar en poco tiempo. O sea, si él estaba, ¿vos crees que esta discusión no se iba a dar? No, absolutamente. Es más, la reunión el día martes, iba a tener a todas las el día antes de su crisis de salud, el día antes él claramente estaba precisamente hablando de la concertación, de la consolidación de la concertación. Él estaba, al día siguiente teníamos reunión de la concertación, él había confirmado presencia, o sea, él formaba parte o es uno de los hombres que consolidó el proceso de la concertación. Sole, una de tus aliadas principales es Katia González, sí, candidata ahora al Senado, y ella es una de las que declaró estar molesta en estos días, sobre todo por el tono de una nota que le remite el Partido Liberal con respecto al tema de la elección a padrón abierto también para los cargos plurinominales. ¿Vos hablaste con ella después de eso? Sí, estamos siempre en conversaciones con Katia, estamos de hecho construyendo juntas y con mucha gente más también un proyecto político, invitando a muchos jóvenes a que se involucren, a que participen en la política. Nuestra lista tanto al Senado como a la Diputación incluye a figuras jóvenes de renovación que entran con muchas ganas para proponer cambios en la Alianza Encuentro Nacional. Y bueno, estamos conversando porque esto forma parte, como decía Efraín,
de un proceso de muchas tensiones, porque primero, si uno quiere hacer una autocrítica, digamos, no logramos generar la concertación tanto para los cargos plurinominales como lo hicimos para la constitución de la chapa, la presidencia y la vicepresidencia. Entonces van a existir estos roces, que yo soy bastante optimista en el sentido que creo que el diálogo, la conversación, el anteponer las posiciones distintas van a obligarnos a encontrar una solución en este proceso, tanto para las disputas que se va a dar en el Senado y en la Cámara de Diputados, que es súper importante la renovación del Congreso. Yo siempre mando también ese mensaje a la ciudadanía, no solamente pensemos a quienes vamos a elegir para la presidencia y la vicepresidencia, necesitamos también dotarle gobernabilidad al próximo gobierno, animémonos a votar alternativas distintas para el Congreso, necesitamos tener a nuestros mejores hombres y las mejores mujeres representándonos en el legislativo, llevando adelante las grandes reformas que necesita el Paraguay en materia de salud, en materia educativa. Tratemos de no solamente votar por el color, sino que elegir a los mejores representantes que están en las listas de nuestra preferencia. Ahora, ¿no te parece, Efraín, que el tono, como bien decís vos, esto está todavía en proceso de construcción, digamos? Obviamente el tono es clave y, por ejemplo, en la nota leía yo, en la nota que recibió Katia, decía que actos como lo de Katia benefician al continuismo de la estructura mafiosa. O sea, convengamos que es muy agresivo, sí, ¿verdad? Eso sí. Es muy lesivo, ¿verdad? Ella está en la campaña con ustedes y de repente dice, lo que vos estás haciendo le ayuda a la mafia. Es como muy fuerte. Sí. Bueno, pero es la nota, yo también, lo que pasa es que acá todo se trata de buscar las tensiones y se trata de magnificar muchas veces. Es una nota de apoderados. Sí, de apoderados. Partido, en primer lugar. Sí. Para poner las cosas en su lugar. No, porque está bien. Son de apoderados del PLR. Por ahí ya ligué yo de paso. Bueno, no importa. Lo que quiero decir en primer lugar, lo que pasa son, digamos, momentos de tensión de que es cierto, podía haberse obviado esas expresiones referido. Pero sí, nosotros, el tema, por ejemplo, para ser muy puntual, para entender también por qué las tensiones, esto es producto de una tensión. Sí, molesta. Entonces hay una respuesta dura. ¿Por qué es la respuesta dura? Y te voy a explicar una cosa que también hay que entender. Nosotros estamos realmente molestos con la actitud en la justicia electoral con respecto al padrón abierto. Nos parece un atropello que todavía se esté discutiendo o poniendo dudas de si podemos o no usar el registro nacional. Nos molesta. Esto para la elección de cargos plurinominales. Para todo. Porque primero querían discutirnos si podíamos usar o no la concertación. ¿Por qué? Porque este modelo del continuismo, este modelo mafioso, lo que no quiere es abrir los partidos a la ciudadanía. Nosotros queremos hacerlo. Y utilizan su fuerza, su poder, en toda su expresión, para evitar este paso democrático importante para nuestra democracia. Este paso es fundamental para construir democracia. Entonces, logramos, la concertación puede utilizar el registro nacional. Y ahora resulta decir la concertación, pues, pero los partidos no pueden usar. Con unas historias, o sea, que me recuerda igualito que la justicia que se fue, la justicia electoral. Ahora que descansamos de estos sinvergüenzas, resulta que ahora se reedita el mismo modelo y ahí están poniendo en duda cuando lo que nosotros necesitamos es transmitir seguridad, previsibilidad en los procesos, legalidad en los procesos. Entonces acá nos están generando una crisis, fabricando una crisis que no tendría por qué existir. La Constitución y la ley electoral es clarísima. Si alguna duda tuvieran sobre el uso del registro nacional, se está por la participación. Y la participación significa la utilización del registro nacional. Entonces, que estemos discutiendo. ¿Sabes qué, Luis? Yo por eso admito que tal vez las expresiones fueron duras, pero es hecho por eso. ¿Quiénes escribieron? Son los apoderados, los que están peleando contra esta mafia instalada que otra vez nos quieren hacer trampa. Ya, ahora nos quieren hacer trampa. El famoso fraude preelectoral. Pero caramba, no podemos tener un proceso previsible, tranquilo, que la ciudadanía elija, que la gente participe. No es eso la democracia. Y encontramos que las instituciones están
buscando la forma una vez más de embromarle a la gente. A ver, entiendo, Sole, que justamente Katia, desde, digamos, la defensa de la lista que ustedes tienen en conjunto, tu movimiento con el de ella, es que hace esta protesta y dicen, no, en las internas de los partidos no se puede usar el padrón abierto, sí para la concertación. Y entiendo que eso tiene que ver con, no es lo mismo que va a una elección a padrón abierto, porque hay más gente que va a ir a votar, obviamente, ¿verdad?, que una en donde vayan a participar, por ejemplo, tu partido y el partido de ella, solamente con los que están inscritos. Sí, yo entiendo que hay como una preocupación que es legítima, que yo insisto, lamento mucho que se haya como escalado la tensión a un nivel como intercambio de notas que no nos permita poder sentarnos a conversar. Creo que eso lo vamos a hacer, de hecho están fijadas varias reuniones en los próximos días para poder también transmitir esto y que justamente la percepción no sea equivocada, ¿verdad? Yo también suscribo que fue un poco quizás subida de tono cuando uno quiere, por una diferencia de opinión, en simplemente querer aparentar que uno está con la mafia o con otros sectores. Creo que eso también termina haciendo que se escalen en los conflictos que pueden suscitarse en un proceso político que es natural y es normal, ¿verdad? Si no hay tensión y conflicto, a mí me preocuparía. Esto yo espero que en los próximos días y las próximas horas pueda solucionarse a partir de sentarnos a conversar y poder también escucharnos mutuamente cuáles son las preocupaciones legítimas que pueden existir desde ambos sectores y ver cuál es el mejor camino para que podamos competir todos y defender también la renovación del Congreso que es necesario para el Paraguay. Y la gente que dijo que se fue, que anunció luego que se iba, ¿verdad? Payo Cubas, bueno, Hugo Portillo, ¿suman, restan? ¿Qué supone eso? No, fíjate que esto es un proceso amplio. Yo digo, nadie creyó que íbamos a lograr, nosotros mismos creo que logramos más de lo que soñamos, realmente lograr construir una concertación tan amplia de 43 organizaciones políticas, realmente es una situación que también te ofrece, que era impensable y te ofrece desafío, y bueno, dentro de una pluralidad tan amplia. ¿Qué querían? ¿Todos querían la vicepresidencia contigo? Y bueno, hay hay mucho de intereses en cuanto a la composición de chapas, hay también algunas disputas en cuestiones de orden de candidaturas en el Senado, etcétera, etcétera. Bueno, pero si uno se pone a analizar y miramos todo lo que significa la concertación, no quiero decir que estas personas no sean importantes, pero si vemos de una manera amplia, veremos una concertación muy sólida, muy fuerte y bueno, con alguna discrepancia. Y te reitero, Luis, en ningún caso estamos ante hechos irreversibles. Todo se señala, bueno, vamos a ver, después del 18 vamos a ver qué hacemos. O sea, todo está abierto, seguiremos hablando, seguiremos conversando y creo que finalmente vamos a estar todos unidos. Yo te lo digo con mucha sinceridad. Yo creo que en el 2023 vamos a tener claramente dos proyectos, el continuismo y la alternancia. No hay espacio para otra cosa. Ahora, ¿qué supone, Sole, esta unión, digamos, dentro de una chapa? Hay una conversación, por ejemplo, sobre el gabinete, es decir, la vicepresidenta, si pasa a ser la vicepresidenta, Sole Núñez va a manejar determinados ministerios, hay áreas que van a estar bajo su responsabilidad. Hace rato Efraín decía, queremos mucho más de lo que hoy establece la propia Constitución, como lo que son, digamos, las funciones naturales de un vicepresidente, ¿verdad? Pero ¿esto lo tienen conversado? Conversamos bastante con Efraín, los dos coincidimos en que el cuoteo ni la repartija de cargos, que ha sido históricamente la manera en la cual se han conformado chapas, es el camino que queremos seguir, pero sí con un rol protagónico de la vicepresidencia acompañando toda la gestión de gobierno. Estamos ante una situación bastante urgente en el Paraguay. Si miramos nuestro sistema educativo, fíjate, Luis, solamente 4 chicos de 10 son los que permanecen y culminan todos los estudios en el sistema educativo. Para mí eso me parece una cifra alarmante si no mejoramos las condiciones de la educación y no nos preocupamos absolutamente todos los que tenemos la tarea de llevar adelante la gestión de gobierno, de mejorar esto. Estamos cometiendo un crimen tremendo para las generaciones que vienen detrás.
Lo mismo si miramos el sector de salud, ¿verdad? Las reformas que necesita la salud pública para poder garantizar no solo acceso a medicamentos, sino que una atención primaria a la salud que brinde mejores oportunidades y atención a la ciudadanía. Y así puedo seguir repasando una serie de sectores que están en situación crítica en nuestro país, que necesitan que todos pongamos nuestra mejor voluntad y predisposición y conocimientos y trayectoria para poder mejorar los próximos 5 años. Efraín, hay algo que me quedó picando la vez pasada y que me sorprendió, porque yo te preguntaba un referente económico y vos me hablaste de Dionisio Borda. Yo honestamente me quedé contento porque lo respeto muchísimo a Dionisio, y después Dionisio me escribe y me dice, por favor, quiero que aclare que yo no estoy con el equipo de Efraín, porque a mí me parece que Efraín es terriblemente conservador y no formo parte de su equipo. Sí, he visto eso. Bueno, en realidad él se bajó. Está bien la crisis de la vicepresidencia. Sí, él efectivamente estábamos trabajando y con otra gente también de sus técnicos que trabajan con él, como Manuel Caballero, Fernando Masi. Bueno, y es la respuesta al problema de la chapa, sí, efectivamente. ¿Y con quién? ¿Qué referente hoy tenemos? Que tiene solución igual, Luis, ¿verdad? Yo personalmente estuve conversando con Dionisio también, a quien le admiro muchísimo, ¿no? Antes de la confirmación de la chapa, yo creo que es un excelente profesional que de hecho va a aportar bastante en los próximos 5 años de gobierno, como la visión de muchos otros también economistas, que nosotros con Efraín queremos tener un proceso participativo también de definición de muchas de las políticas de gobierno. Acá no queremos encerrarnos entre 4 paredes los dos y decir esta es la dirección o aquella es la dirección que tiene que seguir el Paraguay. En estos próximos meses vamos a trabajar mucho reuniendo a distintos expertos profesionales en materia económica, en materia de infraestructura, en materia social, para poder forjar un proyecto político que venga verdaderamente a generar las transformaciones, ¿verdad? Yo estoy convencida que Dionisio va a aportar también todo su talento y todo su conocimiento, ¿verdad? Estamos en un proceso, como mencionaba Efraín. Hubo como una reacción primero ante la designación de la chapa. ¿Vos crees que esa gente que se abrió va a terminar volviendo después? Sí, yo creo que básicamente más que una reacción era un juego de presiones, ¿verdad? Era como fue un proceso que llevó unos días, digamos, una semana. Entonces había como un juego de presiones, a ver, no, pero que no sea, que sí, que eso, digamos, tratar de influir en cambiar la decisión y cosas como esas, ¿no? Eso fue lo que pasó, por eso yo creo que una vez que se concreta, se toma la decisión, se comunica y bueno, esto luego tiene su proceso normal y bueno, finalmente creo que vamos a estar trabajando. No creo que sea un tema que pueda provocar ningún quiebre, ninguna crisis. Los temas que hoy se están discutiendo y que puedan tener a futuro, digamos, va más allá que eso. El caso de Payo tiene, digamos, su propia lógica y el caso que se dio de algunos líderes del Frente Guazú. ¿Payo qué quería la vicepresidencia? Sí, también planteaba una cuestión como esa, planteaba hacer unas encuestas. Bueno, cada uno tiene su idea. Yo respeto mucho, ¿no? De hecho, alguna vez hicimos cosas así. En algunas salió bien, en otras no muy bien, digamos, pero finalmente en este proceso, ¿qué es lo que ofrece la concertación? Yo creo que la concertación lo interesante es abrir. Esto no es, acá no se trata de un acuerdo de partidos. Y esto parecía que hay a gente que le cuesta todavía entender. Sí. No es acuerdo de partido. Es la diferencia entre la alianza y la concertación. La alianza es acuerdo de partido. Ese es el viejo esquema. Vos elegís el vice y nosotros elegimos el presidente. Entonces ellos eligen y después te dicen, bueno, este es nuestro vice que nosotros elegimos. Esa es la fórmula de la alianza. Nosotros hemos optado por la concertación precisamente porque creemos que es la fórmula que hoy reclama el Paraguay. Es decir, dejar los partidos tienen sus responsabilidades en todo lo que estamos viendo y decimos, estamos construyendo un espacio que supera los partidos. Acá solamente hay que ser ciudadano paraguayo o paraguaya y estar dispuesto a producir el cambio. Y aquí en este escenario, con el padrón nacional, nadie puede decir yo no me voy a presentar porque acá están estos o aquellos. No, acá estamos en el padrón nacional. El mismo padrón con el que se va a votar en diciembre. En diciembre el mismo padrón que se va a votar en abril. Entonces nadie puede decir, no, yo voy a ganar en abril, pero en diciembre no puedo ganar. No, el mismo padrón.
Sí. Si querés ganar en abril, por lo menos tenés que ganar en diciembre, si no sería muy poco probable. Entonces, es un espacio amplio, es un espacio que te permite precisamente participar, garantizar absolutamente a todos los sectores y construir. Por eso decimos nosotros, esto no se trata de y ustedes, los periodistas insisten mucho a veces decir, acá es la concertación en contra del Partido Colorado, la concertación de la oposición contra el Partido Colorado. No, la concertación no es contra el Partido Colorado, la concertación es con el Partido Colorado. Acá en la concertación estamos todos. Está el Paraguay, Luis. Electoralmente va a competir con el Partido Colorado, obvio. Sí, pero pero sí. Un partido que, dicho por los mismos referentes importantes del Partido Colorado, un partido secuestrado por un equipo, por una mafia, o sea, que no se siente. Yo te puedo asegurar, y no se trata de electoralismo lo que te estoy diciendo, el ciudadano colorado se siente tan defraudado de quienes hoy controlan el partido, controlan el gobierno, y se sienten muy contentos de participar de la concertación. Por eso es que demasiado no quieren que se use el padrón nacional. ¿Por qué estarían preocupados si no fuera porque los ciudadanos están viendo con entusiasmo participar del proceso de la concertación? Porque la concertación es una cuestión amplia y forma parte del paso que hay que dar para la alternancia en el Paraguay. Tengo que hacer la pausa. Vamos a hablar enseguida de si hay o no diferencia, visiones, digamos, sobre cuestiones. Esto que la gente siempre gusta etiquetar de esta va a ser una visión de izquierda, va a ser una visión de derecha, el problema de los sin tierra, el problema de los impuestos, el problema de la soja. Bueno, vamos de centro-izquierda. Sí. Es bueno, una persona de centro-izquierda. Lo que sería un socialdemócrata, digamos. Así mismo. ¿Verdad? ¿Y en tu caso, Sole, vos te definís ideológicamente de alguna manera? Yo prefiero siempre dejar de lado las etiquetas que suelen como condenar hacia un lado o hacia el otro a las personas. Estoy en contra de los extremos. Me considero una persona bastante pragmática. Quizá mis profesores de ingeniería me entrenaron o educaron y capacitaron bastante bien para ver un problema y simplemente tratar de encontrar la mejor vía de solución. Pero si uno quiere simplificar y posicionar dentro del espectro ideológico, estoy en el centro. Reconozco que hay muchas propuestas, tanto la centroizquierda como la centroderecha, que son necesarias para el Paraguay en este momento histórico, para que todos podamos vivir en mejores condiciones. Y bueno, también siempre apelando en ese proceso como al diálogo, a la confrontación de ideas y bueno, encontrar los caminos que nos permitan mejorar las condiciones urgentes que están afectando a la ciudadanía. Cuando se tocan temas sensibles, Efraín, por ejemplo, toda la obra pública en Paraguay se hace con endeudamiento. Hasta ahora se ha hecho con endeudamiento y bueno, Abdo se jacta de que tiene un récord en ejecución, pero bueno, todo eso significó más endeudamiento y llegamos al límite. O sea, nosotros no podemos seguir tomando crédito. Y hay que hacer todavía un montón de obra pública, entre otras inversiones que tenemos que hacer. Y nadie quiere hablar del tema tocar impuestos. ¿Vos te animarías a discutir eso? Yo creo que hay muchas alternativas. No solamente el endeudamiento es una fórmula, está el modelo de concesiones. Nosotros en obras públicas teníamos claramente unas políticas que para algunos dicen que es conservadora, para mí es una política progresista. Yo creo en las concesiones. Las concesiones son fórmulas muy interesantes para resolver el financiamiento de obras. Habíamos planteado la concesión en materia, por ejemplo, en el aeropuerto, que lamentablemente luego no avanzó. Por eso tenemos seguramente el peor aeropuerto de la región como país. Lo mismo planteamos en materia del dragado, todo el mantenimiento y la navegabilidad de nuestros ríos, y también en otros sectores. Yo creo que esa también es una fórmula que habrá que discutir. Bueno, desde luego que lamentablemente en los últimos 10 años se ha aumentado el endeudamiento de una manera muy poco prudente, diríamos. No hay que olvidar que en el 2008 estábamos en una deuda que estaba en el orden de los 2.800 millones de dólares, lo que Cartes llevó a casi 9.000, 8.500, y ahora estamos creo que por los 14, 15, así que imagínense lo que significó el endeudamiento en estos 10 años. Estamos llegando a ciertos topes o a ciertos límites que va a requerir políticas muy creativas para poder ir resolviendo estos temas, ¿no?
porque hay que también pagar esa deuda. No, claro, además la deuda hay que pagarla, claro. Sí. O sea, por eso yo digo, la obra, está muy bien la obra, pero todavía no se Pero hay pagó. que seguir, hay mucha infraestructura que hacer que requiere el Paraguay. También en el sector energético, si vamos a disponer y vamos a usar nuestra energía, también necesitamos invertirla en la infraestructura para poder llegar con la energía a todo el país. Y el Estado tiene que mejorar el gasto público. Eso es impostergable, que podamos tener un Estado eficiente con la capacidad de resolver los problemas, cumplir sus metas, cumplir sus objetivos. Hay reformas que son impostergables, la reforma del servicio civil, la reforma de contrataciones públicas, alrededor de $600 millones anuales nosotros podemos ahorrarnos si tenemos una mejor gestión del proceso de contrataciones públicas. Me tocó administrar una institución que estaba a la deriva, que había malgastado el dinero público en el pasado, y con ciertas correcciones, con mucha capacidad de gestión, uno puede mejorar el uso del dinero público, que es sagrado, para poder resolver los problemas que están generando cierta presión o demanda por parte de la ciudadanía. El tema de infraestructura, que yo manejo bastante bien, ¿verdad? Soy ingeniera civil, vengo del mundo de la construcción. También existen ciertos esquemas que pueden ayudar a financiar, sobre todo en un proceso de urbanización que ha estado huérfano en los últimos años porque no se ha gestionado correctamente. Todo el proceso de captura de plusvalías, ciertas herramientas, instrumentos jurídicos, impositivos que no se han utilizado a nivel local, tenemos que explorarlo en Paraguay, ¿verdad? Si miramos lo que ha hecho Brasil, lo que ha hecho Colombia, han financiado obra pública simplemente con una buena gestión local y del proceso de urbanización, que son las innovaciones que queremos incorporar cuando hablamos de las necesidades que todavía tiene el Paraguay en materia de infraestructura. ¿Cómo se hace para hacer un cambio en lo que parece como nuestro principal déficit, por ejemplo, para pegar el salto y convertirnos en un país, digamos, que esté con el rango de inversión, ¿verdad? Para alcanzar ese sitial, todas las instituciones, mejor dicho, todos los organismos multilaterales hablan de la debilidad de las instituciones y sobre todo el Poder Judicial, la impunidad que hay en Paraguay. ¿Cómo plantean ustedes hacer un cambio en ese sentido? Tiene que ver con otro poder del Estado, en realidad, ¿verdad? Ustedes van a ser ejecutivos y que ganan el Poder Judicial, pero está vinculado directamente con el problema político. ¿Cómo plantean resolver este drama? Nosotros creemos de que el primer paso que estamos dando es la construcción de este espacio de la concertación, que es política, es la construcción de un proyecto, es la unidad, es un proyecto político para ganar las elecciones, es un proyecto, se podría decir, en su primera etapa electoral. Nosotros creemos que hay una segunda etapa que debe ser una gran concertación económica y social, es decir, necesitamos nosotros convocar a los sectores, mostrar qué es lo que tenemos, qué es lo que recibimos, cuáles son las condiciones en que estamos recibiendo el Paraguay, esto que está hablando de endeudamientos, compromisos, necesidades, cuáles son los sectores urgentes que requieren inversión, salud, educación. Bueno, y ahí entra también, por supuesto, lo que decías en materia de institucionalidad, que sin duda alguna es el gran salto que tenemos que dar como país. Si vos me decís qué es lo que nos falta para salir adelante como país, para encontrar un país en mejores condiciones de desarrollo, y yo te diría dos cosas fundamentalmente, es institucionalidad y educación, una política educativa adecuada. En cuanto a institucionalidad, eso entramos justicia, fiscalía, en fin, todo lo que hace al proceso de selección de magistrados, etcétera. Y eso es posible porque, es cierto, decías, son cosas que dependen de otros poderes del Estado, ¿verdad? En primer lugar del Congreso. Se requieren mayorías del Congreso, es decir, hay que articular, por eso decía, es importante la concertación económica, la concertación social. ¿Para qué? Para que esto forme parte de una política nacional, de una política de Estado que nos comprometa a todos, a la sociedad civil, al Ejecutivo, al Congreso Nacional. Cuando la sociedad civil, cuando los factores de poder, los medios de comunicación actúan e intervienen decididamente, solemos tener resultados importantes. Por ejemplo, independientemente de que nos guste o no nos guste, o que los resultados no sean los esperados, este sistema electoral que tenemos hoy del voto preferencial, eso fue impuesto por la ciudadanía. La ciudadanía resolvió cambiar el sistema, romper las listas sábanas, ¿no? Los parlamentarios
mayoritariamente, posiblemente si uno hablaba en privado con cada uno de ellos, el 90% estaba en contra. ¿Por qué votaron a favor? Votaron a favor porque toda la opinión pública, la ciudadanía estaba pendiente y estaba exigiendo. Es lo mismo que lo que tenemos que hacer en relación a las reformas, a varias, y entre ellas a la del Poder Judicial. Tiene que haber una gran concertación de tal manera a sacar adelante estos temas porque obviamente hay muchos poderes que intervienen en el proceso. Y necesitamos ser un país serio, Luis. ¿Qué te dicen las calificadoras de riesgo cuando uno conversa? ¿Por qué es que Paraguay no está teniendo grado de inversión? Y porque no estamos transmitiendo una imagen de seriedad. Y de hecho los hechos recientes, ¿verdad? Tener una nación extranjera que tenga que venir a señalar quiénes son nuestros significativamente corruptos, cuando nuestras instituciones de justicia son incapaces de hacerlo, de alguna manera transmiten una imagen terrible del Paraguay hacia afuera, ¿verdad? Si queremos captar inversión, si queremos mejorar las condiciones de nuestra economía, necesitamos tener una buena salud de nuestro sistema político y no podemos seguir siendo tolerantes con aquellas estructuras informales dominantes que son el prebendarismo, el clientelismo, la corrupción, la narcopolítica, que están haciendo estragos en el Paraguay. Y tenemos que luchar contra esos males y en gran parte la alternancia es lo que nos va a permitir eso. Y la concertación como espacio político, que yo trato siempre de hacer mucha pedagogía acerca de la concertación porque es un proceso nuevo, es la primera vez que estamos usando la ley de concertaciones para definir un proyecto político. Es decir, en los próximos años, cuando ganemos, no es que el PLRA, con todo el respeto que le tengo al Partido Liberal, es quien va a estar en el gobierno. En el gobierno va a estar la concertación los próximos 5 años. Una concertación plural, una concertación diversa, una concertación comprometida con la salud del Paraguay, me refiero a la salud de nuestra sociedad, para que podamos mejorar y progresar. Y yo estoy convencida que esa concertación que se va a ir fortaleciendo en los próximos meses, en los próximos años, va a ser el espacio político donde se va a determinar el futuro de la nación en los próximos 20 años, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ser todos responsables, todos nosotros que estamos dentro de la concertación, de cuidarla, de protegerla, de fortalecerla, porque estamos mirando a largo plazo los cambios que necesita el Paraguay. ¿Qué opinás, Sole, de este debate que hubo acerca de criminalizar la ocupación de tierras? O sea, antes era un delito, ahora es un crimen. No resuelve el problema de fondo. Yo lo dije con muchísima sustancia en su momento en Paraguay y tenemos un sector de la población que con justa razón reclama mayor atención por parte del Estado. El campesinado, los campesinos, las campesinas están al margen de las políticas. A mí me ha tocado trabajar mucho tiempo en colonias rurales, no solamente del escritorio, he recorrido Maracaná, Uverduré, Sidepar, Curuzú de Hierro, Cambarembé, conversado con muchas de las organizaciones campesinas y necesitamos un Estado más presente, ¿verdad? No solo el acceso a la tierra en un país que es tremendamente desigual, ¿verdad? Un porcentaje muy pequeño de la población tiene en sus manos más del 80% del territorio nacional. Tenemos que llevar adelante políticas que funcionen. Hace un par de semanas estaba en la colonia María Cristina, en el norte de Caaguazú, conversando con las mujeres, también con los hombres, con los distintos pobladores de la comunidad, con los vecinos, con las vecinas. Y cuando yo les preguntaba cuál tiene que ser la prioridad para el próximo presidente, ellos me decían agua potable. ¿Te parece, Luis, que en el siglo XXI, en este momento, tengamos que tener a familias paraguayas que estén pidiendo al Estado el líquido vital? Y esa colonia lleva el nombre de María Cristina porque la hija de una familia falleció naciendo en las carpas al costado de una ruta porque el frío hizo que agarre una neumonía. Bueno, y esas son las historias que tenemos que tener presente cuando también diseñamos las políticas sociales, cuando afrontamos una realidad que es dura para el Paraguay, 30% de nuestra población que vive en situación de pobreza. Esa no es una estadística fría, esas son historias de familias paraguayas que están también clamando por la construcción de un Estado que sea más equitativo. Y ahí tenemos un desafío enorme, ¿verdad? Como próximo gobierno, de poder atender y resolver aquellas urgencias que están presentes en los distintos rincones del Paraguay. Efraín, desde el cartismo están usando ahora como parte de la campaña en contra de Mario Abdo Benítez, el presidente de la República, y obviamente, digamos, en la interna colorada, que él responde en realidad a Efraín Alegre, a la izquierda y a Efraín Alegre. ¿Qué decide eso? O sea, ¿cuál es tu relación con el actual presidente de la República? Ninguna.
Pero nunca conversás con él? No. ¿No tienen alguna conversación? Cuando empezó el gobierno, en el 2018 había visitado al partido. Esa fue la última vez que conversé con el presidente Abdo Benítez. No, yo creo que como estrategia, ¿no? Yo creo que está muy cuestionado la gestión del presidente. Entonces nos quiere unir a esa gestión a nosotros o utilizar un poco la situación, el viejo esquema que usaron ellos en las internas, ¿no? Ser al mismo tiempo gobierno y oposición. Entonces, entre comillas, Cartes quiere aparecer como que es opositor a Abdo Benítez, cuando que él le salvó a Abdo Benítez cuando se le iba a hacer el juicio político, por ejemplo. Y Abdo Benítez le salvó a Cartes cuando se iba a derogar el acuerdo Cartes-Macri, por ejemplo. O sea, es una historia. Yo creo que ya la gente no le cree este show que hacen, que están peleados, después se abrazan. Forma parte ya de la vieja política. Es lo que siempre ofrecieron y siempre fracasaron, siempre le embromaron, le engañaron a la gente. Y persisten con eso. Por eso es que hoy la concertación es la propuesta más simpática para la ciudadanía, es la propuesta más interesante para la gente. La alternancia se posiciona fuertemente hoy, lo dicen todas las mediciones que uno pueda revisar, porque todo esto que están haciendo es lo que hicieron siempre y la gente ya no compra esta interna. Ahora, una concertación en el gobierno igual necesita obviamente de la oposición para poder acordar sobre todo proyecto de ley. Salvo que tengan mayoría en las dos cámaras, que lo veo complicado, ¿verdad? ¿Qué referentes del Partido Colorado son personas con quienes ustedes creen nosotros con esta gente podemos conversar? Aunque ellos vayan a disputar con ustedes las elecciones en el 2023. Pero hay referentes que usted diga, bueno, la senadora fulana o el senador fulano, o esta persona, o no sé, o Santi Peña, que es el precandidato, o Vince. ¿Hay gente con la que ustedes podrían hablar del Partido Colorado? La verdad ¿En qué momento? ¿En qué momento? No, hay que ser claro porque después se mezcla todo. Si es que ganan las elecciones y se convierten en gobierno, después tienen que acordar. Y bueno, nosotros hablamos de una gran concertación. Eso incluye a todos los sectores absolutamente, menos los significativamente corruptos. Ya me estás mirando, ya te estoy viendo por dónde viene la siguiente pregunta. No, sacando eso, con todos. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Y eso es lo que decimos, una gran concertación económica. La estrategia país tenemos que discutirlo entre todos, entre absolutamente todos los sectores. Incluyéndole a los colorados. Pero por supuesto, pero absolutamente. Claro. ¿Y algún referente? No sé si un referente, Luis, ¿verdad? Yo creo que la línea y la actitud y la predisposición de construir un Paraguay para todos, incluyendo a todos los sectores, es lo que está claro, lo que venimos conversando con Efraín. Hay que ver qué decide la ciudadanía, porque en sus manos está la conformación del legislativo. Los ciudadanos van a acudir a las urnas y van a decirnos, sí, queremos darle el respaldo legislativo, entonces vamos a votar estas listas que están dentro de la concertación o vamos a votar a estas personas dentro del partido de la ANR. Entonces, en gran parte la responsabilidad es enorme que tienen todos los electores al ir el 30 de abril y definir cómo va a estar conformado el legislativo. Tenemos que elegir a nuestros mejores hombres y a nuestras mejores mujeres. De verdad yo insisto mucho y hago este llamado a la ciudadanía, ya no solo a votar por el color, ya no solo votar al que nos da el 100.000, el 200.000 o incluso ahora ya el 500.000 o quien nos ofrece y promete un cargo público. Eso puede sonar a pan para hoy, pero hambre para mañana. Necesitamos elegir con responsabilidad y bueno, y nos va a tocar después del 30 de abril analizar cómo está conformado el Congreso y en base a cómo esté distribuido el poder, ahí entablar los distintos procesos de diálogo para poder llevar adelante las grandes políticas y reformas que necesita el Paraguay en los próximos 5 años. Luis, reducen? Sí. Quiero poner énfasis a algo muy importante que dijo recién Sole, el tema del Congreso. La gente que está apostando a la alternancia, su voto no es suficiente con votarle a la presidencia, a la chapa. Sí. No es suficiente, porque si nosotros apostamos a la alternancia en la chapa, pero
le ponemos un Congreso que es que representa el continuismo, en realidad no estamos ayudando mucho a la chapa, le estamos dando un desafío a la chapa, pero al mismo tiempo le estamos poniendo la traba. Yo creo que el desafío acá es lograr la alternancia, y eso significa en el Ejecutivo, pero también elegir bien en el Congreso Nacional. Y no me estoy refiriendo a ninguna candidatura en particular de la Concertación, pero creo que el desafío es, y yo pienso que podemos construir mayoría en el Congreso, Luis, sinceramente hablando. Yo creo que hay condiciones para que ya tuvimos en algún momento en nuestro proceso una mayoría tanto en senadores como en diputados. En este momento tenemos mayoría en el Senado. Entonces, creo que una parte importante del trabajo que tenemos que hacer a abril es entender que si queremos la alternancia, no es suficiente votar la chapa, tenemos que elegir la chapa, pero también tenemos que elegir en el Congreso. Ahora, ¿no les parece que se reducen las chances de tener mayoría dentro de una concertación cuando van las listas divididas? Porque también se divide el voto dentro de la concertación. No, desde luego que lo ideal hubiera sido tener una sola lista. Claro que sí. Ahora, hay que entender que nosotros, toda esta institucionalidad electoral que tenemos, hay que entender que es producto de una hegemonía del Partido Colorado que hizo el sistema conforme a las conveniencias precisamente de mantenerse en el poder. Y cuando nosotros usamos la concertación, tenemos dificultades para articular, por ejemplo, la concertación en el tema del Congreso. ¿Por qué? Porque cada partido tiene una realidad interna y las condiciones de competencia no son muy satisfactorias para varios sectores en una concertación. Entonces tuvimos que avanzar en una alianza, que es un poco lo que respeta cada realidad interna de cada partido, es lo mejor. Ahora, yo creo que en el 2028, inclusive en las municipales, las cosas van a ser diferentes. Creo que esto es un proceso, por eso es que para nosotros es tan importante este tema del padrón. La de utilizar el padrón nacional es un paso significativo en un proceso de democratización. Entonces, esto nos permite pensar que en unas próximas elecciones podamos hacer primarias como se hacen en otros países, como en Argentina o como en Uruguay, donde vamos a elegir a nuestros candidatos en unas primarias sin los padrones partidarios, sino con el padrón nacional, y estamos todos en esa misma elección. Es lo más democrático. Hacia ahí tenemos que avanzar, pero es un proceso. Y para construir esta unidad hay que respetar también las realidades internas de cada partido. Y eso... Y ya hubo avances porque disminuyó la atomización que vimos quizá en las elecciones anteriores. Se construyeron acuerdos, ¿verdad? De hecho, el PLRA está en una alianza, nosotros construimos también una alianza con el Encuentro Nacional, con Hagamos, con los movimientos independientes a nivel nacional, está el Frente Guazú, está Pachaquería. Creo que dentro de la concertación más o menos 5 listas van a haber para senadores, hubo creo que cerca de 30 en las elecciones anteriores, y también a nivel de diputación y regional hay que celebrar que en algunos departamentos se lograron concertaciones. Bueno, creo que Caguazú, también Itapúa, hay concertaciones, todos los partidos del tercer espacio, el PLRA están dentro, Alto Paraná, se lograron concertaciones a nivel departamental, que bueno, vamos a ver seguramente en los resultados también reflejados en la Cámara Baja, que es la expresión territorial política del Paraguay. Bueno, Efraín, Sole, muchísimas gracias. A vos, Luis, un placer. Muchas gracias, Luis. Pedirle a la gente que nos acompañe en este camino. Necesitamos un cambio. No vamos a construir un Paraguay diferente al que tenemos si seguimos haciendo lo mismo. Sé que a veces congeniar los distintos puntos de vista puede ser difícil, pero esperamos que nos acompañen en este camino que estamos transitando. Bueno, ustedes les escucharon, es una dupla que tiene altísimas posibilidades de ser la que esté disputando las presidenciales en el 2023. Bueno, estamos ya con nuestro amigo Iván. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, buenas noches. Hoy queremos hablar del tema que considero es el más importante para cambiar las cosas verdaderamente en nuestro país, el tema de la educación. Y para eso quiero que compartamos datos del Observatorio de Juntos para la Educación, que nos muestra las promesas que a lo largo de 30 años de democracia han hecho los presidentes de la República. Ninguno las cumplió. Con respecto a la educación. Con respecto a la educación. Podemos comenzar lo que decía el presidente Guasmosi en su tiempo. Esto es lo que decía:
la educación constituye para nosotros el motor del desarrollo, factor dinamizador de los cambios sociales y reaseguro de las instituciones democráticas, por lo que ocupa un lugar prioritario en mi gobierno. Lo dijo en el año 1995, la ignorancia esclaviza, la educación libera. Pasó el gobierno del señor Juan Carlos Guasmosi y no se dio la transformación educativa. La transformación, a ver, poner otra vez el otro, mira, él ya hablaba de transformación educativa, que es el término en el año 95, imagínate. La transformación del proceso educativo es una necesidad histórica, no una mera contingencia. Somos conscientes de que es la única herramienta capaz de combatir la pobreza y terminar con las injustas desigualdades sociales. Amén. No pasó nada. Absolutamente nada, y continuaron los gobiernos. Luego viene el señor Luis Ángel González Maqui, y él decía: el acuciante desafío de la educación pública ha concitado la mayor dedicación del Poder Ejecutivo, en referencia a su gobierno. A la educación se destina la mayor asignación del presupuesto general de gasto de la nación. Bueno, eso es cierto, frente a otras instituciones o servicios del Estado, pero la priorización que otorgamos a esta importante función todavía es insuficiente para responder a la totalidad de la demanda escolar. Sí, es el que tiene el presupuesto más alto, sigue siendo absolutamente insuficiente. O sea, con todo eso, lo que nosotros destinamos a educación está por debajo de lo que se recomienda a nivel regional. Se recomienda que sea el 7% como mínimo. Como mínimo. No llegamos al 4% nosotros. No, nosotros no llegamos al 4%. Seguimos con esto. Nicanor Duarte Frutos. Ministro de Educación fue él, ¿eh? Fue ministro de Educación, sí. Y en el 2007 como presidente él decía: la educación es uno de los ejes centrales de mi gobierno, pues el conocimiento es la herramienta idónea para mejorar la condición humana, su dignidad y capacidad para enfrentar los desafíos del mundo del desarrollo y de la democracia. En virtud de su importancia, nos preocupamos en afianzar la reforma educativa como política de Estado a fin de lograr una educación de calidad y al alcance de toda la población. De hecho, se hizo una reforma, un primer intento de reforma bajo el gobierno de Nicanor, y se cometió en errores gravísimos, que son del periodo de Nicanor. Hubo una ampliación de la cobertura de la educación pública, y para poder hacerlo, se permitió, y acá hay que hacer corresponsable al Parlamento, no es una cuestión en realidad de Nicanor, que era presidente, sino que el Parlamento habilita una ley que le permite al Congreso autorizar el funcionamiento de universidades privadas y sobre todo institutos de formación docente. Aparecieron como hongos los institutos de formación docente a lo largo y a lo ancho del país, y gente con una escasa formación iba hacia estos cursos rápidos y terminaba con un título de docente, y el Estado les contrataba. Sin tener en verdad la formación. Así tenemos una doble estafa. Gente que fue estafada porque en una universidad que no le dieron la formación básica para ser maestros, terminaron con un título, y todos aquellos alumnos de esta persona que terminaron estafadas por ese docente que en realidad no reunía las condiciones, y que hoy siguen muchos en aula. Y estas reformas que se ocuparon mucho de escolarizar, que está muy bien, pero que no se ocuparon de ver realmente qué es lo que aprenden en el marco de la escolarización. Exacto. Hubo cantidad, pero no calidad. Efectivamente. Seguimos con esto. Fernando Lugo en el 2009 dijo: educación para todos y todas. No hay cambio político ni social si no hay una profunda transformación del sistema educativo, y por tanto, un objetivo prioritario de nuestra política social es la redignificación de la educación pública. Bueno, tenemos el propósito de garantizar el acceso, el mejoramiento de la calidad, la eficiencia y la calidad de la educación paraguaya como un bien público. Lamentablemente también quedó esto en letra muerta. Tenemos más. Luego vino el señor Horacio Cartes. Mucho hablamos de seguridad, salud y educación durante la campaña, y él decía: hoy como presidente asumo el compromiso como nunca antes para honrar esa enorme deuda que tenemos con nuestros jóvenes en referencia a la educación. Sí, bueno, lamentablemente, y tuvimos una de las mejores ministras en el primer periodo de Horacio Cartes. Y Marta Lafuente. Sí. Tenemos lo último lo que decía Mario Abdo Benítez: la educación será uno de nuestros grandes ejes. Si no tomamos conciencia de la urgencia del desafío de la educación en el Paraguay, estaremos hipotecando el porvenir de la patria. Y lo hipotecaron. Nos vamos con esto. Gracias, Iván. A usted, señor. Buenas noches.